Y como lo comenté en el capítulo de ayer, para hoy tenemos Hostile Neural Network y vamos a trabajar con genes de abejas. Vamos a hacer este setup que está acá detrás mío, el cual hace todo lo que vamos a necesitar. Bienvenidos a un episodio más de All the Mods 10 to the Sky. Como lo hablamos al final del capítulo de ayer, hoy vamos a comenzar entonces con Hostile Neural Networks. De hecho, es extremadamente fácil, eso no nos va a tomar nada de tiempo. Entonces vamos a hacer algo más y de hecho vamos a seguir trabajando con abejas. Vamos a traer la mayor cantidad de abejas posibles y quiero dejar automatizadas un par de cosas con abejitas. Entonces vamos a ver si lo logramos el día de hoy. Vamos a aprender a trabajar con genes, vamos a aprender a mejorar la productividad de nuestras abejas sin mejoras en la hive. Y pues bueno, nuevamente vamos a comenzar con Hostile Neural Networks. Bueno, cuando digo que Hostile Neural Networks en realidad no toma mucho tiempo es porque en realidad no toma prácticamente nada de tiempo. Entonces esto va a funcionar de la siguiente manera. Bueno, ¿qué es Hostile Neural Networks? Primero que todo, es un mod de farmeo de mobs que específicos, que pues de hecho ahorita los vamos a ver. Nosotros queremos comenzar con el drown, con el ahogado, porque necesitamos Nautilus Shells. Entonces es muy fácil automatizar las Nautilus Shells con Hostile Networks. El problema es que esto consume una muy buena cantidad de vidrio, de hierro y de otro material, creo que de oro si no estoy mal. Entonces pues bueno, vamos a tener que automatizar varias cositas, pero el setup de esto es extremadamente fácil. Lo único que nos va a tomar un poquito de tiempo es traer las predicciones que se llaman para poder comenzar a farmear lo que necesitamos farmear. Y sí, pues como su nombre lo dice, trabaja con predicciones. No al comienzo, la predicción comienza como con un nivel bajito y conforme va avanzando el tiempo, conforme más va siendo el modelo que tiene la máquina, va a ir mejorando esa predicción hasta que va a llegar a un 100% y prácticamente cada que haga un proceso, la predicción va a salir al 100%. O sea, siempre vamos a recibir un output cada que haga el proceso. ¿Cómo es este setup entonces? Simplemente arriba debe tener un Simulation Chamber y abajo un Loot Fabricator. Eso no es así que es 100% importante y tiene que ser así porque tiene que ser así, pero pues sí es el setup más básico y como efectivo para pues poder trabajar las dos cosas. Esto genera una cosita llamada predicción, que es una bolita, dependiendo del mob que esté haciendo, y luego esa predicción se pasa por este Loot Fabricator y al pasarse por el Loot Fabricator lo único que tenemos que hacer es como escoger qué es lo que queremos y vamos a recibir ese item cada que se haga un proceso, una predicción. En este caso, pues digamos, podrías tener o 32 de Magma Cream o 2 de Molten Core. No podemos escoger las dos al mismo tiempo, tenemos que escoger una de las dos. Cuando salga esa predicción, lo que queremos es que con una pipe baje al Loot Fabricator y el Loot Fabricator podemos ponerle de pronto siempre un modular router para que se lleve el output y lo envía a nuestro sistema. Estas señoras de Simulation Chamber trabajan con Prediction Matrix. Estas Prediction Matrix toman bastante material. A crafteo da 16 predicciones. Entonces queremos mantener predicciones todo el tiempo. Entonces por eso vamos a tener que automatizar eso, pero es muy fácil. Entonces vamos a tener un export que le va a enviar esas predicciones al Simulation Chamber y vamos a tener un import que va a enviar el output de lo que salga en el Loot Fabricator hacia nuestro sistema. Listo, entonces ya todo esto debería estar configurado bien. Lo único que me queda es conectarle cables a esto, pero quiero que los cables queden como escondidos, ¿saben? Otra cosa es que esto solamente trae 32 canales, entonces este solo wireless connector no me va a alcanzar. Aquí es en donde vamos a comenzar a usar los queridos P2Ps. Bueno, se llaman entonces EMI P2P Tunnel. Estos son los que usamos normalmente. También hay para redstone, también hay para items, fluidos, energía, luz, source, spells o hechizos, energía y químicos. El que usamos normalmente pues es este EMI P2P Tunnel y vamos a hacer 11 por ahora. Y entonces los vamos a colocar así. Lo que hacen estos señores es que, digamos, al yo conectar este P2P en esta cara, está tomando esos 32 canales que tiene esa cara. Los podemos conectar así en esta forma en el control y tiene que quedar un espacio en blanco en el control porque ese espacio es el que va a conectar esos P2Ps a la cara del control. Otra cosa importante es que recordemos que esos cables solamente se pueden poner cables pequeños, smart cables, no densos. Los densos no caben en ese espacio. Entonces solamente podemos poner 8 P2Ps conectados. Entonces son 2, 4, 6, 8 y el de arriba no alcanzaría a conectarlo. Entonces tendría que quitar el P2P de arriba y conectar este allá para que tome el canal de arriba. Para que quede un poquito visualmente mejor explicado, quedaría así. Entonces estos son 2, 4, 6, 8 canales que trae todo esto. Todos van a estar conectados, si se dan cuenta. Todos dicen device online.
y estos de arriba están conectados a esta cara de arriba del control. Ahora vamos a tener que craftear una sola memory card. Con esto hacemos todo lo que necesitamos hacer y vamos entonces a tomar con shift click, vamos a tomar este canal. Esto lo que está haciendo es que está guardando esta parte del cubo que está acá, la está guardando en esta tarjetica, y ahora cuando yo conecte otro P2P en otro lado, va a tomar esos 32 canales que están en esa cara y los va a transferir por medio del otro conector. Entonces, en ese orden de ideas, este señor trae 32 porque está conectado a una sola cara de nuestro control. Al ponerle P2Ps a nuestro sistema, ese P2P solamente, este señor solamente va a consumir uno, o sea, va a consumir un solo canal de estos 32 que tiene. Pero de esos mismos 32 canales van a salir 32 que es de otra cara del control. Para conectar ese señor P2P, él debe ir conectado a un cable normal, o sea, un cable pequeño, cable de estos Smart Cable, no los densos. Entonces vamos a hacer acá esto, vamos a quitar este de acá, vamos a poner este cable acá y en esta cara vamos a poner este P2P apuntando hacia abajo. Y luego de acá desde abajo vamos a conectar entonces un cable denso. Acá en este momento no está haciendo nada porque el device está apagado. Entonces lo primero que tenemos que hacer obviamente es conectar primero este señor de acá y luego ese P2P tenemos que conectarlo a la otra cara. Entonces conectamos esto y ahora vamos a tomar nuestra memory card y la vamos a conectar. Recuerden que esta tarjetica trae conectado un canal que está en el control. Entonces al darle clic acá va a conectar ese canal a este cable y así solamente va a estar usando un solo canal, pero acá hacia abajo va a estar usando 32 canales de otra parte del control, que es lo que queremos hacer. Entonces si nos damos cuenta, esto trae 12 canales. Los 12 canales vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 canales. Está todo perfecto. Lo único que me queda por hacer acá es conectar este cable con el resto de cosas porque quiero usar los 32 canales que tiene este P2P. Entonces este solamente usó 12. Me quedan todavía 20 canales disponibles. Tengo que conectar esto, pero entonces estoy usando unas facades, se ven así y se pueden hacer con anchors de esta manera. Realmente pongo anchor y pongo el cubo que quiero acá y eso me da una fachada y eso lo puedo poner para que tape los cables. Muy hermoso. Y así pues no parece que tuviera cables, pero pues bueno, ya después voy a acabar de configurar el resto. Por hoy y por ahora vamos a pasar entonces ahora sí a hablar bien de Hostile Neural Networks, ya que tenemos estos señores trabajando. De hecho, estos ya deberían estar online y ya tienen acceso a sus respectivas conexiones directamente de nuestro Applied Energistics. Es importante que los exporters deben tener una tarjeta de crafteo y también deben tener Prediction Matrix en su inventario. Así va a estar todo el tiempo crafteando Prediction Matrix y las va a estar enviando a este señor una vez tenga la receta en el sistema. Como no la tiene todavía, pues todavía no los va a enviar. Entonces, estos señores por ahora no van a estar recibiendo nada. Tenemos que hacer la receta y de hecho muy seguramente todavía no va a estar haciendo nada porque solamente va a pedir los Prediction Matrix cuando tenga un modelo para pues poderlo llevar a cabo. Entonces, ya está la receta en el sistema y por ahora no está recibiendo nada nuevamente porque tenemos que poner el modelo. ¿Cómo funciona el modelo? Vamos a necesitar dos cosas. Primero, un Deep Learner y segundo, Model Framework. Vamos a necesitar un solo Deep Learner para toda la vida y vamos a necesitar diferentes Model Frameworks dependiendo de la cantidad de mobs que queramos farmear. Todos estos son los modelos que podemos tener. Este es el que vamos a hacer el día de hoy, el del round. Entonces primero vamos a hacer esto, vamos a hacer este modelo. Eventualmente pues se preguntarán por qué tengo tantas. Acá me gusta poner a crear Nether Stars porque las Nether Stars generalmente en los packs de mods suelen ser como muy importantes o bueno, suelen pedir un montón. Entonces listo, ya tenemos el model framework. Ahora lo que necesitamos es conseguir un round. Pero pues ustedes se preguntarán ¿cómo consigo yo un round en un modpack en el que estoy literalmente en las nubes? Muy fácil, lo vamos a ahogar. Para eso tengo dos opciones. Vamos a ver, tengo un huevito de zombie, no me alcanza porque necesito más de uno. Entonces lo que vamos a hacer es que creo que podemos usar un spawner. Pues también podríamos usar Just Dire Things, podríamos usar una de estas varitas que convierte mobs pasivos en cualquier otro mob, pero eso toma un poquito de tiempo y no queremos demorarnos tanto y pues queremos un spawner porque eventualmente vamos a necesitar uno. Entonces vamos a hacer algo. Primero voy a necesitar source, entonces voy a desconectar esto de acá un momento
Y mientras eso está, voy a crear un Tablet of Conjure Island and Portal. Esto lo que va a hacer es que va a crear una isla, como su nombre lo dice. Vamos a usar Ars para esto y vamos a hacer un spell que me va a dejar... pero creo que ese no lo tengo. Necesitamos un Mage Block. Esos son 369 de vidrio. Entonces, class. Y lo vamos a tirar acá. Los va a tomar y listo. Nos da nuestro glifo. Como siempre lo usamos. Entonces ahora vamos a crear un spell que ponga un Mage Block en donde estoy yo. Listo. Y vamos a poner esto acá y esto acá. Vamos a poner nuestro Ritual Brazier. Y por último vamos a traer nuestra jarrita de Swords para que trabaje. Jarrita de Swords. Lo activamos y lo que va a hacer esto es que va a crear la sala del portal de Lent. Esto muy lindo, muy bello, muy hermoso. No tiene nada de ciencia y crea un bello y hermoso spawner. Lo que queremos hacer acá es que con nuestro libro vamos a volvernos a donde dice Silk. Vamos a alejarnos un poco porque si no, no nos deja. Y vamos a tomar ese spawner y lo va a guardar en nuestro inventario. Y eso es absolutamente todo. El resto de cosas que tenemos ahí lo podemos romper. Es como se ve muy raro. Entonces esto lo voy a dejar para después romperlo porque pues no quiero que se vea. Igual ya tengo acceso a la ente. Entonces pues bueno. Me voy a llevar esto. Pueden crear 10.000 conjuros de esos, como islas de esas, y cada que creen una, se va a crear un spawner. Entonces, eso es una manera de conseguir spawners. Sí, es lo que necesitan. Ahora, estos spawners tienen propiedades. Digamos que podemos hacer que los mobs que spawnen desde ese spawner salgan jóvenes, para que spawnen en un rango mayor o menor, para que spawnen más cosas y bueno, sucesivamente se pueden que salgan sin que hagan ruido, que se queden quietos y no hagan nada. Entonces es genial. Por ahora queremos poner un comparador porque lo queremos controlar con redstone. Entonces esto por ahora lo vamos a venir a poner como más o menos como por acá. De hecho, digamos que en estos momentos no me interesa mucho dónde quede, pero sí me interesa ponerle redstone y ahora el spawner queda apagado y le pongo una lever, lo puedo prender y apagar, prender y apagar. Así funciona con redstone. Ahora necesitamos un huevo de zombie, que de hecho pues ya lo tengo, gracias a que no sé de dónde salió ese huevo de zombie, pero bueno, un huevo de zombie, lo cual está muy bien. Es súper importante porque eventualmente puede que necesitemos más. Siempre mantener las cosas en un swap. Esto es un swap. Y lo que hace esto es que toma el ADN del mob que yo quiera, poner acá, toma el ADN del mob que yo quiera y lo guarda y después puedo multiplicar los huevos o bueno, puedo multiplicar el mob que yo escoja. Bueno, y ya mejoré el spawner a lo que pues más he podido hasta el momento. Spawnea rapidísimo. Esto va a estar loquísimo. Vean, solamente comprender esto, lo que va a pasar. Va a spawnear un montón de mobs. Entonces necesito apagar esto lo más rápido posible. Listo. Y vamos a esperar que se ahogue un par de ellos. Eventualmente se van a convertir en drowners. Y lo vamos a tomar con este model framework y los vamos a farmear. Este spawner es rotísimo. Imagínense una granja con esta cantidad de mobs. Es increíble, ¿no? Recordemos lo del swap. Es simplemente darle clic a un señor de estos y acá va a tomar el ADN de un zombie. Y por algún motivo ninguno se está volviendo un ahogado. No sé si de pronto el nivel del agua esté muy bajo o qué, pero sí está tomando mucho tiempo. Vamos a hacer algo. Vamos a tomar cualquiera de ellos. En realidad no necesito muchos. Vamos a hacer un huequito, yo creo que por acá. Acá. Vamos a traer agua. La vamos a poner acá. Vamos a poner más o menos como por acá. Vamos a dejarlo así. Y vamos entonces a tirarle el zombie allá y ahí eventualmente debería convertirse en un ahogado. Tal vez tenga algo que ver con el hecho de que no tienen inteligencia, o sea, no hacen nada, son simplemente zombies y ya. Puede que eso tenga algo que ver, entonces tendría que quitarle a este spawner el no AI. Pues ninguno se está convirtiendo. Vamos a intentar una vez más sin lo de AI y no salgan más. Y queremos que intenten meterse en el agua y quedarse dentro del agua. Entonces me voy a intentar mantener lo más cercano posible al agua. Porque por acá igual no creo que me hagan mucho daño, creo. Pero aún así ninguno se ahoga, qué raro. Y ya se empezaron a convertir. Porque sí, era lo que pensábamos. Entonces este modelo lo vamos a dar clic sobre un drown y lo va a crear. Lo va a crear el modelo de ese drown. Luego vamos con el Deep Learner, lo vamos a poner en el inventario, lo vamos a abrir y vamos a poner ese drown ahí. Y ahora lo único que necesitamos, si se encuentra en la parte de arriba, mano izquierda, dice que necesitamos 6 o dice 6 remaining. Entonces necesito derrotar 6 drowns para que me cuente y el modelo tiene que pasar al menos el primer nivel. Una vez pase el primer nivel, ya comienza a trabajar
solo. Y una vez tenemos el modelo, lo único que tenemos que hacer es ponerlo en uno de estos señores. Pero importante antes de eso, sacarlo del Deep Learner. Y ahora sí, venimos acá, ponemos el modelo acá arribita y dice que no puede comenzar sin la simulación. Entonces acá es en donde vamos a comenzar a ver los prediction metrics que arreglamos anteriormente, ¿cierto? Lo único que le falta a esto es energía. Entonces le vamos a poner gate. Yo creo que todos los va a dejar con gates, de hecho. Y ahora sí, ya comienza a trabajar. Entonces, al comienzo va a salir que acá sale como failed. Va a generar este overworld prediction, que pues con esto también de hecho podemos crear otras cosas que pues por ahora no nos interesan, pero eventualmente cuando acá salga completed va a generar la predicción y esa predicción es lo que vamos a pasar por el load simulator. Entonces por ahora le podemos poner una pipe de esta manera, le podemos poner que salga de acá y acá pues en cuanto salga la predicción la va a enviar hacia abajo. Otra cosa que tenemos que hacer es que pues tenemos que poner un modular router para que vaya poniendo, para que vaya sacando estos overworld predictions, porque pues va a ser un pequeño problema, porque en cuanto se llene la máquina va a dejar de funcionar hasta que saque esos overworld predictions de ahí. Y pues eso es básicamente lo que es Hostile Neural Network. Funciona absolutamente igual para todas las cosas. Digamos, si yo quisiera farmear a cualquier otro mob, lo que tendría que hacer es primero con un model framework y un deep learner tomar el mob que quiero en el model framework. Después lo pongo dentro del deep learner. Tengo que matar la cantidad de mobs que me diga que tengo que matar. Y una vez tenga la predicción al menos un nivel más arriba, no la podemos tener en fault, tiene que estar en un nivel algo más arriba al comienzo para que luego pues esta maquinita va a ir subiéndole el nivel. Si se dan cuenta, acá dice que tiene que hacer 300 veces este proceso para que suba un nivel más. En este momento es tan avanzado, entonces tiene que hacer esa predicción 300 veces más para que suba un nivel más y eventualmente acá de hecho salió succeeded. Entonces acá vamos a ver nuestra primera predicción, la va a pasar hacia abajo y le vamos a decir que lo que queremos son Nautilus Shells y esto debería irse directamente para el sistema. Y ahí se están yendo y las estamos recibiendo. Entonces todo está funcionando a la perfección. Bueno, ya con Hostile Neural Networks vamos a hablar de abejas. Lo bueno es que no es mucho lo que tengo que explicar de abejas. Es algo muy corto y muy importante, extremadamente importante. Esto es muy importante automatizarlo porque es algo que vamos a hacer mucho, mucho, mucho. Y lo que pasa es que algunas abejas no se pueden crear con otras abejas. Por ejemplo, si yo quiero crear una abeja de diamante, tengo que poner una Enderbee y una lápiz en un breeding chamber y eso van a crear entre las dos una Diamond Bee, la abejita física tal cual. Si yo quiero crear una abeja de un huevo de abeja cualquiera, tengo que sacar su ADN de abeja de diamante y luego ponerla junto con un huevo y pues eso va a crear el huevito de la abeja de diamante. Funciona para cualquier tipo de abeja. Entonces tenemos que hacer un setup que trabaje con los huevitos de abeja. Pero antes de hacer eso, otra cosa que quiero hacer es hacer que las abejas tengan la mayor productividad posible desde lo base, digámoslo. Para poner un ejemplo, si lo es Shift a cualquiera de mis Draconic Bees, dice que la productividad está en alto, high, dice que la tolerancia al clima es ninguna. El behavior es en qué jornada trabaja, en este caso solamente trabaja de día, y ya lo que resta como endurance y temperamento y pues bueno el resto de cosas no afectan de ninguna manera la productividad de la abejita. Entonces lo único que queremos trabajar es con productividad, weather tolerance y behavior. Lo bueno es que podemos hacer que el weather tolerance y el behavior cambien con tener una sola abeja. Entonces es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es tomar una abeja cualquiera. Tenemos que usar una lead. Vamos a poner esa abeja en el mundo normal. Digamos, vamos a poner esta. La vamos a tomar con la lead y la vamos a amarrar a este poste. Y la vamos a dejar ahí un buen rato. De hecho, pues bueno, esto yo ya lo hice, pero la vamos a dejar un buen rato para que llueva, para que se haga de noche, para que truene. Y una vez pasen esas cosas, la abejita va a tomar una tolerancia al clima, any o cualquiera, o sea, trabaja en cualquier clima. Y el comportamiento dice metaturnal, o sea, trabaja de día, de noche, de tarde, de todo el tiempo está trabajando. Lo único que nos falta es la productividad. Ya vamos a hablar de cómo conseguimos lo de la productividad. Antes de lo de la productividad, vamos a hacer algo porque pues eventualmente vamos a tener lo necesario menos las abejas. Entonces primero vamos a hacer nuestro setup de procesamiento de genes de abeja. Todo comienza en un breeding chamber. Se hace muy fácil. El breeding chamber es el que va en la primera fila. Este recibe dos abejas, digamos, puedo poner estas dos abejitas acá. Y si esas dos abejas hicieran algo juntas, hicieran algún tipo de abejita, acá aparecería. Luego de eso tengo que ponerle rosas acá, o bueno, cualquier tipo de planta acá y cualquier tipo de planta acá. Y lo que va a hacer eso es que va a crear una abejita, la va a guardar en la cage
y va a salir una abeja bebé. Entonces, el siguiente proceso es que queremos que la abeja se vuelva adulta, porque las abejas bebés no dan ningún tipo de ADN. Entonces, queremos hacer un baby incubator, un nombre raro. Este simplemente recibe un huevito, o bueno, recibe la abejita como sea que esté. Acá va a recibir, si no estoy mal, son honey treats, y eso va a volver la abejita una abeja adulta. Luego de una abeja adulta, ya le podemos sacar los genes. Para sacarle los genes necesitamos un bottler. Es muy fácil de hacer también. Y ese bottler recibe botellas y una vez espichemos, literal, espichemos una abeja encima del bottler, va a tomar sus genes dentro de la botella y los va a, digamos que los va a crear. Para procesarlos tenemos que hacer un centrifuge, pero pues por ahora no podemos hacer gran cosa, por ahora solamente podemos hacer un centrifuge pequeño, vamos a hacer este centrifuge. Y por último, una vez se procese esa botella dentro del centrifuge, va a generar los genes de las abejas y lo que queremos es que los guarde en este gene indexer. Lo que hace es que como que arregla los genes y los va a ir sumando hasta que tenemos un 100%. No quiere decir que necesitamos un 100% de, no sé, abeja de diamante, por ejemplo, para que la abeja salga tal cual con lo que queremos, pero si lo hacemos lo más cercano al 100%, pues prácticamente va a ser algo seguro que va a pasar. Bueno, ahora, ¿cómo automatizamos esto? Lo primero que tenemos que hacer es poner un piston, que es lo que va a espichar la abejita y lo vamos a poner acá. Lo que queremos es que, de hecho voy a abrirme un espacio acá atrás, es que este pistón siempre esté activado y para eso vamos a poner una lever acá, la vamos a activar y ahora este pistón siempre va a estar activado. Otra de las cosas que queremos hacer es que la abejita no salga de este cubo, porque si sale de este cubo, pues prácticamente no va a pasar nada. Para eso le vamos a poner trapdoors. Vamos a poner trapdoors acá, acá y acá. Listo. Ya tenemos entonces lo que espicha las abejitas. Ahora, antes de eso, tenemos que hacer algo para que la abeja adulta que sale de acá pase de alguna manera al mundo, o sea, para que ponga la abeja en el mundo, para que esto lo espiche. Lo cual suena difícil, pero en realidad es súper fácil. Con mi mod favorito de toda la vida, uno de mis mods favoritos de toda la vida, Modular Routers. De hecho, voy a necesitar más de uno, entonces voy a dejar esto acá pendiente. Vamos a hacer ahora también un dispenser y el dispenser lo tenemos que poner exactamente mirando hacia nosotros. Vamos a poner esto acá y acá. Lo tenemos que poner mirando enfrente de el piston. Así lo que salga de ese dispenser va a ser espichado por ese pistón. Y el otro, el modular router que queremos poner, va a estar acá al ladito. Va a tener un mollo que va a jalar de acá. Ahorita miramos si tenemos que ponerle algún tipo de tag. Y le vamos a poner también un sender que va a enviar la abejita que salió de ahí hacia ese dispenser. De esta manera. Ahora tenemos que hacer que las abejas pasen de acá hacia acá. Eso sí es lo más fácil del mundo. De hecho, esto lo tengo que quitar de acá. Y eso al ser un aire, puedo usar una pipe haciendo esto. Vemos que salga de acá. Y así una vez genere la abejita, la va a pasar en su bee cage, la va a pasar al baby incubator. El baby incubator cuando sea adulta la va a coger el modular router, la va a pasar al dispenser, la va a poner en el mundo, la abejita se va a espichar. Y ahora lo único que falta cuando la abejita se espicha, sale la botella como a volar al mundo. No queda ningún inventario porque pues esto no tiene un inventario como tal. Entonces tenemos que hacer algo para que el centrifuge tome esa botella y la guarde dentro de él. Bueno, y por último vamos a hacer un Advanced Item Collector. De hecho creo que este es básico. Vamos a hacer uno avanzado de una vez y lo vamos a poner a... Esto creo que se puede poner arriba. De hecho preferiría ponerlo arriba acá. Exacto. Y esto tiene un rango. Si yo me quedo viéndolo, en un rango, entonces esto se puede correr como cualquier otra cosa y este sería como el rango más pequeño y vamos entonces a agrandarlo un poquito, no hacia allá, es más hacia ese lado en específico y que cubra esa área está más que perfecto. Entonces este setup ya debería estar al 100%. Acá lo único que me faltaría sería algo para pasar los genes hacia el indexer, que de hecho podría ser una pipe. Podemos poner acá atrás, va a salir de acá. Y ahora sí, creo que ya debería estar todo al 100%, debería estar funcional. Y bueno, para probarlo vamos a hacer algo curioso. Para generar las abejitas que crean la mejor productividad del juego, tenemos que hacer algo curioso. Vamos a generar kamikaze bees. Las kamikaze son abejitas que spawnean cuando me están atacando a mí y tienen la productividad más alta de todos. El problema es que solamente spawnean cuando me atacan. Entonces, para que spawneen lo primero que tenemos que hacer es un bee nest helmet.
Entonces, pues se hace con una business y se hace con un casco de diamante. Muy fácil. Y esto nos lo vamos a poner y nos vamos a ver un poco curioso, ¿cierto? Interesante. Queremos que los mobs nos ataquen, entonces vamos a tener a este señor ahí atacándonos. Vamos a tener un catcher acá en el piso. Necesita tener cages. Listo, 64 cages. Los vamos a poner acá. Y bueno, de hecho ya mataron al bichito que había. Entonces, lo que necesitamos es, primero que todo, quitar todas estas antorchas. Necesitamos que esto quede lo más oscuro posible para que salgan mobs. Y ahora sí hay un montón de mobs acá. Y queremos estar lo más cercano al catcher porque eventualmente va a crear esas abejitas y lo que queremos es que el catcher las tome. Bueno, ya acá tiene unas cuantas abejitas, vamos a ponerle un poco de rango para que las tome como dentro de un rango más grande. Y si se dan cuenta, estas abejitas dicen que tienen productividad very high o muy alta. Entonces ya solamente con 2 upgrades más ya podemos ver que una vez sale la abejita prácticamente la toma. Bueno, ya tenemos una buena cantidad de estas kamikazes bees. Vamos a ver entonces cómo funciona nuestro setup. Deberíamos con solamente ponerlo acá, ese dispenser debería botar, o bueno, debería como poner la kamikaze bee en el mundo exterior y activar el piston espichando la abejita. Para eso, lo último que nos faltó, de hecho, es un redstone clock. Vamos a ponerle este, que se me hace que es como de los mejores que hay. Y lo vamos a poner, pongámoslo atrás, aquí. Entonces, este señor debería activarse y efectivamente ahí se activa correctamente. Pero por algún motivo no está espichando las abejitas. Ah, bueno, y el motivo es porque no tiene botellas. Entonces vamos a ponerle botellas a esto. Y ahora sí, la abejita que estaba ahí fue espichada y fue tomada por este centrifuge que generó este squash bee material. Una vez se cree ese squash bee material, va a crear los genes. Entre esos genes va a crear uno de productividad very high y otros de productividad, de abeja kamikaze en específico, que pues de hecho son las cosas que queremos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer con todas, las vamos a poner acá. Y pues bueno, esto al comienzo va a tomar tiempo porque vamos a ponerle un filtro acá de whitelist que solamente recoja esos squashed bee materials y los procese. Tenemos que poner upgrade a estas cosas para que trabajen más rápido, pero lo que queremos es que eventualmente esto llegue al 100%. Y importantísimo que este señor indexer para que trabaje tiene que tener una señal de redstone. Entonces, por ejemplo, ahí ya está trabajando y podemos ver que, por ejemplo, este de hostil está al 100%, productividad súper alta, 100%, week no me importa, diurnal no me importa, no me importa, esto pues lo podemos guardar y listo, el resto pues ahí va a ir trabajándolos, generándolos y una vez tenemos este gen, lo que tenemos que hacer es hacer un honey treat, vamos a juntar en una mesa de crafteo y eso va a crear un treat con productividad muy alta y ahora que tenemos todo, lo único que nos falta vendría a ser poner, bueno amigos, pasa que en el proceso me odio. En el proceso no me di cuenta que una de las abejas que puse a espichar fue una de las abejas con las que había estado trabajando, que ya tenían todo, la que les mostré al comienzo. Ya esa abejita tenía todo y la sacrifiqué. Entonces tengo que volver a hacer todo el proceso. Pero bueno, prácticamente una vez tengamos la abeja, le damos de comer el honey treat, literal dándole clic a la abejita va a quedar con los 3 traits de productividad y una vez creamos más abejas con esa abejita como base, las otras abejas van a salir con esas mejoras o esos traits. Entonces, lo único que me queda es esperar a que la abejita tenga nuevamente esos traits para que trabajen de noche, para que, bueno, lo que les mostré al comienzo. Y pues bueno, básicamente eso es todo. Lo otro que me faltaría sería trabajar para sacar las abejas de hecho quiero sacar las Ancient Bee, que son abejas de diamante que se les da de comer un cubo de netherite, estas señoras. Y ellas se pueden reproducir entre ellas. Entonces con 2 Ancient Bees puedo hacer ese proceso y sacar huevitos de Ancient Bees y luego pues ir haciendo huevitos de otras cosas. Pero bueno, todo esto es un proceso bastante largo por ahora y pues por hoy. Espero este episodio haya sido interesante y pues hayan aprendido muchas cosas. Como siempre les agradezco por haber visto este capítulo. Recuerden que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un comentario o incluso un like. Será muy agradecido. Tengan un muy lindo resto de día y nos vemos en el próximo video.